No comienza con una ley escrita. No empieza con un castigo visible. No se instala como imposición violenta que puedas recordar claramente. Comienza mucho antes. En silencio, cuando todavía no sabías pensar. Pero ya estabas aprendiendo a obedecer. Antes de que entendieras palabras como bien o mal, tu cuerpo ya reaccionaba. Una mirada que aprobaba, un gesto que se tensaba. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Y sin darte cuenta, algo quedó grabado. No porque alguien te dijera explícitamente así, debes ser, sino porque aprendiste algo más profundo. ¿Qué partes de ti merecían amor? ¿Y cuáles debían esconderse? Desde niño aprendiste a sentir culpa antes, incluso de saber por qué, a justificarte, a corregirte, a vigilarte desde dentro. No te enseñaron solo reglas. Te enseñaron a convertirte en tu propio juez, a internalizar una voz que evalúa constantemente, que mide, que censura, que aprueba o condena cada impulso antes de que puedas siquiera reconocerlo conscientemente. Y esa voz, aunque suene como tuya, aunque la sientas como parte íntima de quien eres, no nació contigo, fue instalada, cultivada, programada mediante miles de interacciones, sutiles que formaron tu conciencia moral mucho antes de que pudieras reflexionar sobre ella. Y eso es lo que Nietzsche vio con una claridad incómoda. La moral más efectiva no necesita vigilancia externa. Funciona mejor cuando se vuelve voz interior. Una voz que dice, esto no se hace. Eso no se desea, así no se es. Y tú obedeces. No por miedo al castigo, sino por miedo a dejar de ser aceptable. Por miedo a perder tu identidad. Por miedo a convertirte en alguien que no reconoces. Porque la moral que heredaste no te controla con cadenas, te controla con identidad. Te dice quién eres. Y sobre todo quién no deberías ser jamás. Y esa es la forma más profunda de control. Porque no la ves como control. La ves como tu esencia. Por eso es tan difícil cuestionarla. Porque no parece una norma externa. Parece tu carácter, tu forma de ser, tu yo. Cuando piensas, yo soy así. Cuando dices, yo no podría hacer eso. Cuando sientes que ciertas cosas simplemente no están en tu naturaleza. Raramente te preguntas de dónde viene esa certeza. Raramente examinas si esa supuesta naturaleza es realmente tuya o si fue cuidadosamente cultivada por el entorno que te formó. Porque la moral se instaló tan temprano, tan profundamente, con tanta consistencia, que ya no puedes distinguir entre lo que realmente eres y lo que te enseñaron a ser. Nietzsche advirtió algo perturbador. Cuando confundes moral aprendida con esencia,
personal. Ya no sabes dónde termina la programación y dónde comienza tu voluntad real. Y entonces ocurre lo más peligroso. Defiendes tu propia jaula como si fuera tu libertad, no porque seas débil, sino porque te enseñaron que ser bueno era más importante que ser verdadero, que mantener tu identidad moral era más valioso, que explorar quién podría ser sin esas restricciones, que la coherencia con los valores heredados era más importante que la autenticidad con respecto a tus deseos reales. Y así, voluntariamente, perpetúas tu propia domesticación, llamándola integridad, llamándola carácter, llamándola ser fiel a ti mismo. Pero Nietzsche preguntaría, ¿fiel a qué exactamente? ¿A quién realmente eres cuando nadie está mirando? ¿O a la imagen de quien debes ser que internalizaste tan profundamente que olvidaste que fue construida? Porque la moralidad no se transmite, principalmente a través de sermones explícitos o lecciones formales. Se transmite a través de mil sutilezas, a través del tono de voz que cambia cuando haces algo inaceptable, a través de la mirada que se endurece, a través del afecto que se retira sin explicación, a través del silencio que comunica más que cualquier reproche verbal. Y esas señales, recibidas cuando eras demasiado pequeño para analizarlas críticamente, formaron el núcleo de tu sistema moral. Y lo formaron no como conjunto de reglas que puedes examinar racionalmente. Lo formaron como sistema de reacciones emocionales automáticas. Por eso no piensas esto está mal según la regla. Ekishu, simplemente sientes repulsión, sientes culpa. Sientes incomodidad visceral que surge antes de cualquier razonamiento, y esa es su efectividad. Porque las emociones morales se sienten como verdades profundas sobre la realidad, no como respuestas condicionadas que podrían ser diferentes si hubieras sido criado en otro contexto. Y así vives obedeciendo un código que nunca elegiste conscientemente, creyendo que estás siguiendo tu naturaleza más auténtica. Nietzsche vio que esta confusión entre moral, heredada y esencia personal era extraordinariamente común. La mayoría de las personas viven toda su vida sin cuestionar seriamente los valores que les fueron transmitidos en la infancia. No porque esos valores sean obviamente correctos, sino porque cuestionarlos sería cuestionar su propia identidad, porque han construido su sentido de quiénes son alrededor de esos valores. Y soltar los valores sería como perder el yo. Entonces los defienden, los racionalizan, los justifican, pero raramente los examinan con la honestidad brutal de preguntar:
¿Estos valores realmente sirven a mi florecimiento? ¿O simplemente me mantienen siendo quien otros necesitaban que fuera? Y esa pregunta es aterradora, porque implica que tal vez has vivido décadas siguiendo un guión que nunca fue realmente tuyo. Que tal vez la persona que crees ser es en gran medida construcción social. Que tal vez tu carácter es solo el resultado de condicionamiento exitoso. Y reconocer eso es desestabilizador, porque significa que no sabes quién serías sin ese condicionamiento. No sabes qué desearías si no hubieras aprendido a censurar ciertos deseos automáticamente. No sabes qué elegirías si pudieras elegir libremente, sin el peso de la culpa moral que se activa cada vez que consideras algo fuera de lo permitido. Y esa incertidumbre da miedo. Entonces, prefieres la certeza de la moral heredada, aunque te limite, aunque te fragmente, aunque te mantenga viviendo una vida que no es completamente tuya. Pero Nietzsche diría que esa certeza es falsa. Es solo familiaridad confundida con verdad. Es solo costumbre confundida con esencia. Y mientras te aferres a ella, mientras sigas defendiendo tu programación moral, como si fuera tu naturaleza auténtica, permanecerás atrapado. No en jaula externa que puedas ver y resistir, sino en jaula interna que defiendes como si fuera tu hogar. Y esa es la forma más efectiva de prisión. Porque el prisionero no solo no escapa, ni siquiera quiere escapar. Porque cree que la prisión es su identidad. Y escapar sería perderse a sí mismo. Cuando en realidad, escapar sería la única forma de encontrarse. Realmente, la pregunta que queda flotando no es cómoda. ¿Cuántas de tus decisiones nacen realmente de ti? ¿Y cuántas son reflejos morales que nunca elegiste? Porque cuando examinas honestamente tus elecciones diarias, cuando observas tus reacciones automáticas, cuando notas qué te genera culpa y qué te genera orgullo, descubres algo inquietante. Descubres que la mayoría de tus respuestas morales no son resultado de reflexión consciente. Son automáticas, son reflejos condicionados. Son ecos de voces que escuchaste hace décadas y que ahora suenan como tu propia voz. Pero no son tuyas, son grabaciones. Son reproducciones de juicios que otros hicieron y que tú internalizaste tan profundamente que olvidaste su origen. Y ese juez interior, esa voz que constantemente evalúa si estás siendo bueno o malo, correcto o incorrecto, aceptable o vergonzoso, no es neutral. No es objetiva, es la voz de tu crianza, de tu cultura, de tu época, de las personas que tuvieron poder sobre ti cuando eras vulnerable, y reproduce sus juicios automáticamente.
sin cuestionarlos, sin examinar si todavía tienen sentido, sin preguntarte si esos estándares realmente sirven a tu vida actual o si solo perpetúan formas de control que fueron útiles para otros, pero que a ti te limitan. Porque aprendiste que cuestionar esa voz sería cuestionar lo que te mantiene siendo bueno. Y ser bueno es fundamental para tu identidad. Nietzsche vio que la bondad, tal como es culturalmente definida, funciona frecuentemente como forma de domesticación. No te enseñan a ser bueno en sentido de cultivar a tu fuerza vital. Te enseñan a ser bueno en sentido de ser manejable, predecible, no amenazante. Que no incomodes, que no desafíes, que no exijas demasiado, que aceptes tu lugar, que no te rebeles. Y todo eso se presenta como virtud, como madurez, como desarrollo moral. Cuando en realidad es solo aprender a no ser. Problema para el orden establecido es solo internalizar restricciones que benefician a otros más que a ti. Es solo convertirte en tu propio guardián, para que otros ya no necesiten vigilarte. Porque tú mismo te vigilas mejor que cualquier autoridad externa podría hacerlo. Y lo haces constantemente. Censuras pensamientos antes de que puedan formarse completamente. Reprimes deseos antes de que puedan expresarse. Te corriges automáticamente cuando te desvías del comportamiento aceptable. Y todo eso sucede tan rápido, tan automáticamente, que ni siquiera lo notas. Solo experimentas el resultado. La culpa cuando haces algo malo. El orgullo cuando haces algo bueno. Pero raramente examinas quién definió qué es malo y qué es bueno. Raramente preguntas si esas definiciones realmente tienen sentido para tu vida. Raramente cuestionas si el juez interior que te evalúa constantemente está usando estándares que te fortalecen o que te debilitan. Porque el juez interior no pregunta, ¿esto me hace más vivo? ¿Esto expande mi capacidad de crear, de sentir, de experimentar? ¿Esto sirve a mi florecimiento? Pregunta, ¿esto es aceptable? ¿Esto mantiene mi imagen de persona buena? ¿Esto me mantiene dentro de los límites de lo permitido? Y esas son preguntas muy diferentes. Porque puedes vivir toda tu vida siendo aceptable sin nunca florecer realmente. Puedes mantener tu imagen de bondad sin nunca desarrollar tu fuerza. Puedes permanecer dentro de los límites sin nunca explorar tu potencial y llamar a eso moralidad, cuando en realidad solo es conformidad. Solo es miedo disfrazado de virtud. Solo es la domesticación exitosa presentada como desarrollo del carácter. Nietzsche no proponía abandonar toda moralidad. Proponía distinguir entre moral que surge de tu
fuerza vital y moral que la reprime. Entre valores que eliges conscientemente porque sirven a tu florecimiento y valores que simplemente heredaste sin examinar. Entre juicios que haces desde tu experiencia y juicios que solo reproduces desde tu condicionamiento. Porque hay diferencia brutal entre vivir moralmente desde elección consciente y vivir moralmente desde programación no examinada. Y la mayoría vive desde lo segundo, creyendo que es lo primero, creyendo que sus valores son propios cuando solo son ecos, creyendo que eligen cuando solo obedecen. Y esa confusión los mantiene atrapados en moralidad que tal vez funcionó para sus padres, para su cultura, para su época, pero que a ellos los está limitando, fragmentando, vaciando. Y lo más cruel es que mientras más bueno eres, según esos estándares heredados, más te alejas de quien podría ser realmente. Porque bondad definida como no incomodar, no desafiar, no exigir, no brillar demasiado. Esa bondad requiere que te hagas pequeño, que suprimas tu intensidad, que moderes tu fuerza, que no seas demasiado. Y pasas tu vida haciéndote aceptable, haciéndote manejable, haciéndote bueno, y llamándolo virtud, cuando en realidad solo es miedo. Miedo a ser inaceptable, miedo a perder aprobación, miedo a descubrir quién serías si te atrevieras a cuestionar todo lo que te enseñaron que debías ser. Y ese miedo, disfrazado de moralidad, te mantiene obedeciendo perpetuamente, sin que nadie tenga que forzarte, porque tú mismo te fuerzas desde dentro, con la voz del juez interior que instalaron en ti. Hace tanto tiempo que olvidaste que no siempre estuvo ahí, porque tal vez la moral que te formó ya no te protege. Tal vez sigue mandando, aunque ya no tenga sentido, para la vida que quieres vivir. Y esa es la trampa más profunda. Que la moral no solo te dice qué hacer, te dice quién eres. Y cuando tu identidad está construida alrededor de ciertos valores morales, cuando tu sentido de ti mismo depende de ser bueno según esos estándares, cuando has invertido décadas en cultivar esa imagen de ti, entonces cuestionarla es aterrador. Porque no solo estarías cuestionando reglas, estarías cuestionando tu yo. Estarías amenazando la coherencia de tu identidad. Y eso se siente como disolución, como pérdida, como traición a ti mismo. Pero Nietzsche preguntaría, ¿traición a quién exactamente? ¿A quién realmente eres? ¿O a quién te enseñaron que debías ser? Porque hay diferencia brutal entre esas dos cosas. Y confundirlas es el error fundamental. Es tomar la programación por naturaleza.
Es tomar la construcción social por esencia auténtica. Es defender como libertad lo que en realidad es solo jaula bien decorada. Y mientras no hagas esa distinción, mientras sigas creyendo que tu moral heredada es tu esencia verdadera, permanecerás atrapado. No porque seas débil, sino porque defiendes tu prisión creyendo que es tu hogar. Porque proteges tu limitación creyendo que es tu identidad. Porque perpetúas tu domesticación creyendo que es tu carácter. Y la cultura refuerza esto constantemente. Porque valora profundamente la consistencia moral. Valora que seas siempre el mismo. Que mantengas tus valores. Que no cambies demasiado. Que seas predecible. Y presenta eso como integridad. Como tener principios. Como ser persona de carácter. Y suena positivo. Suena como algo que deberías cultivar. Pero Nietzsche vio el lado oscuro. Que esa consistencia puede ser solo rigidez. Que esos principios inmutables pueden ser solo programación no examinada. Que ese carácter sólido puede ser solo incapacidad de transformarte. Porque estás tan identificado con cierta imagen moral de ti mismo que ya no puedes cuestionarla. Sin sentir que te pierdes, y así vives. Siendo consistente con una versión de ti que tal vez funcionó cuando tenías 20 años, pero que ahora a los 40 ya no tiene sentido. Manteniendo principios que heredaste de tu familia, aunque ya no compartas sus circunstancias. Defendiendo valores que tu cultura te impuso, aunque ya no vivas en esa cultura. Todo porque confundiste esos valores con tu identidad. Y soltar la identidad da más miedo que vivir limitado por ella. Entonces sigues siendo quien siempre fuiste, valorando lo que siempre valoraste, juzgando como siempre juzgaste y llamándolo integridad, cuando en realidad solo es miedo a transformarte. Miedo a descubrir que podrías ser alguien completamente diferente si te permitieras cuestionar todo. Nietzsche invitaba exactamente a eso. A cuestionar todo. No para destruir toda moralidad, sino para distinguir entre moral viva que surge de tu experiencia y moral muerta que solo repites. Como por costumbre. Entre valores que realmente afirmas conscientemente y valores que solo mantienes porque soltarlos amenazaría tu identidad. Porque cuando haces esa distinción, cuando examinas honestamente cada valor que sostienes y preguntas, ¿esto realmente sirve a mi florecimiento o solo lo limita? Descubres algo liberador y también aterrador. Descubres que muchos de tus valores más profundos no son realmente tuyos, son programación. Son ecos. Son voces de personas que hace tiempo dejaron de
ser relevantes para tu vida, pero que todavía mandan desde dentro. Y reconocer eso te devuelve posibilidad de elegir, de crear tus propios valores, de ser autor de tu moralidad en lugar de solo reproductor de la que heredaste. Pero también te deja sin la seguridad de la moral heredada, sin la comodidad de saber exactamente quién eres según estándares establecidos, sin la certeza de poder juzgarte a ti mismo según criterios que todos reconocen. Y eso da vértigo, porque significa que tienes que responsabilizarte completamente de tus elecciones. No puedes esconderte detrás de "así me enseñaron". No puedes justificarte con "así se hace". No puedes evadir responsabilidad apelando a moral objetiva que todos deben seguir. Tienes que elegir conscientemente, sabiendo que no hay garantías, sabiendo que podrías estar equivocado, sabiendo que otros podrían juzgarte. Y esa responsabilidad es pesada, pero es el precio de la libertad real. La libertad de no estar definido por programación que nunca elegiste. La libertad de crear tus propios valores. La libertad de ser autor de tu vida en lugar de personaje en guión que otros escribieron. Y cuestionarla no te convierte en malo. Te devuelve algo mucho más raro. Responsabilidad sobre ti mismo. Porque la moral heredada viene con mecanismo de control extraordinariamente efectivo: la culpa. Aprendiste a sentir culpa automáticamente cuando violas los códigos morales que te fueron instalados. Y esa culpa no requiere justificación racional. No requiere que entiendas por qué algo está mal. Solo requiere que lo sientas mal, y lo sientes visceralmente, antes de poder pensar, antes de poder cuestionar, antes de poder examinar si ese juicio moral tiene sentido. La culpa surge automáticamente y te controla, te hace corregirte, te hace volver al redil, te hace obedecer, sin que nadie tenga que decirte nada. Nietzsche vio que la culpa es herramienta perfecta de domesticación, porque funciona desde dentro, porque no necesita vigilancia externa, porque el sujeto se vigila a sí mismo, se juzga a sí mismo, se castiga a sí mismo, y lo hace automáticamente, sin cuestionar, sin examinar si esa culpa tiene fundamento real o si solo es reflejo condicionado. Simplemente la siente y obedece. Y así la moral se perpetúa, no mediante fuerza, no mediante amenaza, sino mediante emoción. Mediante culpa que surge automáticamente cada vez que te desvías y que te empuja de vuelta. Una y otra vez, hasta que dejas de desviarte. Hasta que interiorizas tan profundamente las restricciones que ya ni siquiera las notas. Solo vives dentro de ellas, automáticamente, como si fueran naturales.
Pero Nietzsche preguntaría, ¿qué culpas son legítimas y cuáles son solo programación? ¿Cuáles señalan daño real que estás causando y cuáles solo señalan violación de normas arbitrarias? ¿Cuáles te protegen de hacerte daño a ti mismo o a otros y cuáles solo te mantienen conformándote con expectativas que no tienen sentido? Porque no toda culpa es igual. Hay culpa que surge cuando realmente traicionas tus valores elegidos conscientemente. Cuando haces daño innecesario. Cuando actúas contra tu propio florecimiento. Esa culpa es información útil. Te dice que algo está mal, que necesitas corregir, que estás actuando contra ti mismo. Y deberías escucharla. Pero hay otro tipo de culpa. Culpa que surge simplemente porque violaste norma, que te fue instalada en la infancia. Norma que tal vez no tiene sentido para tu vida. Actual. Norma que tal vez solo servía para mantener orden. Social que ya no es relevante para ti. Norma que tal vez solo reflejaba neurosis de quienes te criaron. Y esa culpa no es información útil. Es solo programación. Es solo reflejo condicionado. Es solo mecanismo de control que ya no tiene razón de ser, pero que sigue funcionando automáticamente. Y si no puedes distinguir entre estos dos tipos de culpa, si obedeces a toda culpa automáticamente sin examinarla, entonces sigues siendo controlado por programación antigua. Sigues obedeciendo códigos que tal vez ya no tienen sentido. Sigues siendo domesticado por voces que hace tiempo dejaron de ser relevantes. Y distinguir entre culpa legítima y culpa programada requiere algo difícil. Requiere que cuestiones tus propias reacciones emocionales, que no las tomes como verdades absolutas sobre lo que está bien o mal, que las examines críticamente, que preguntes de dónde vienen, que evalúes si realmente tienen sentido o si solo son ecos de condicionamiento antiguo. Y eso es incómodo, porque estamos acostumbrados a confiar en nuestras emociones morales, a tratarlas como guía confiable, asumir que si algo se siente mal, debe estar mal. Pero Nietzsche te invita a sospechar de eso, a reconocer que tus emociones morales no son reveladoras de verdad objetiva. Son productos de tu historia, de tu crianza, de tu condicionamiento. Y pueden estar equivocadas. Pueden estar señalando violaciones de normas, arbitrarias en lugar de daño real. Entonces, cuando sientes culpa, en lugar de obedecerla automáticamente, puedes preguntarte, ¿qué exactamente estoy violando? ¿Es un valor que realmente afirmo conscientemente? ¿O solo una norma que me fue instalada? ¿Me está protegiendo esta culpa de hacer algo
dañino o solo me está manteniendo conformándome con expectativas irrelevantes? ¿Esta restricción sirve a mi florecimiento o solo perpetúa mi domesticación? Y cuando haces esas preguntas, cuando examinas críticamente tu culpa en lugar de solo obedecerla, algo cambia. Ya no eres víctima pasiva de tus emociones morales, eres intérprete activo de ellas. Puedes distinguir entre señales útiles y programación obsoleta. Puedes elegir qué culpas atender y cuáles ignorar. Y eso te devuelve poder. El poder de no ser completamente controlado por condicionamiento que nunca elegiste. El poder de crear tu propia moralidad en lugar de solo reproducir la que heredaste. Pero esto no significa abandonar toda distinción entre bien y mal. No significa caer en relativismo moral donde todo vale igual. Significa algo más preciso. Significa moverte más allá del bien y del mal, tal como te fueron definidos por tu crianza. Más allá de los códigos morales que heredaste sin cuestionar. Hacia una moralidad que creas conscientemente, que surge de tu experiencia, que sirve a tu florecimiento, que evalúas constantemente en lugar de solo reproducir automáticamente. Y esa es la invitación nietzscheana fundamental. Convertirte en creador de valores en lugar de solo seguidor de valores heredados. Y crear valores no es arbitrario. No es inventar caprichosamente qué está bien y qué está mal según tu conveniencia momentánea. Es proceso serio de examinar qué tipo de vida quieres vivir, qué tipo de persona quieres ser. ¿Qué fortalece tu capacidad de crear, de sentir, de experimentar? ¿Qué te hace más vivo versus qué te domestica? ¿Qué expande tu potencial versus qué lo limita? Y desde ahí, desde esa evaluación honesta, puedes empezar a construir tu propia moralidad. Una moralidad que no necesitas porque te la impusieron, sino porque la elegiste, porque la creaste, porque sirve a la vida que quieres vivir. Y esa es diferencia fundamental entre moral que obedeces por miedo y moral que afirmas por elección. Nietzsche vio que muy pocos llegan a ese punto. La mayoría vive toda su vida con moral heredada. Nunca la cuestiona seriamente. Nunca examina sus fundamentos. Nunca pregunta si realmente tiene sentido. Solo la sigue automáticamente. Y cuando alguien la cuestiona, se defiende, se ofende, se siente atacado, porque confundió esa moral con su identidad. Y cuestionar la moral es cuestionar quién es. Entonces la defiende, aunque lo limite, aunque lo fragmente, aunque lo mantenga viviendo vida pequeña, porque es lo único que conoce. Es lo único que le da sentido de quién es. Y soltarlo sería perderse.
Sería quedarse sin brújula. Sería enfrentar vacío aterrador de no saber qué es bueno y qué es malo sin códigos heredados que te lo digan. Pero Nietzsche diría que ese vacío no es el final. Es el comienzo. Es el espacio donde finalmente puedes crear. Donde finalmente puedes elegir. Donde finalmente puedes construir moralidad que sea tuya, que nazca de tu experiencia, que sirva a tu florecimiento, que no te limite sino que te fortalezca. Porque mientras vivas con moral heredada, mientras sigas códigos que nunca cuestionaste, mientras obedezcas automáticamente sin examinar, no eres libre, eres producto. Eres resultado de programación exitosa. Y puedes llamarlo carácter. Puedes llamarlo integridad. Puedes llamarlo ser fiel a ti mismo. Pero Nietzsche lo llamaría por su nombre real: domesticación. Y te invitaría a algo más difícil, pero infinitamente más vivo: crear tu propia moralidad. Conscientemente, responsablemente, sin garantías, pero también sin cadenas. Y eso requiere valentía. Porque significa que no puedes esconderte detrás de "así me enseñaron". No puedes justificarte con "todos lo hacen". No puedes evadir responsabilidad apelando a códigos objetivos. Tienes que elegir sabiendo que podrías estar equivocado. Sabiendo que otros podrían juzgarte. Sabiendo que no hay autoridad externa que valide tus elecciones. Solo tienes tu experiencia. Tu evaluación honesta de qué sirve a tu florecimiento y qué no. Y desde ahí debes construir, debes crear. Debes tomar responsabilidad completa de tus valores, y eso es aterrador. Pero también es liberador. Porque finalmente no estás viviendo según guión que otros escribieron. Estás viviendo según valores que tú creaste. Y eso, aunque incierto, aunque desafiante, es infinitamente más auténtico que simplemente reproducir programación heredada. Porque tal vez la moral que te formó ya no te protege. Tal vez sigue mandando, aunque ya no tenga sentido. Para la vida que quieres vivir. Y reconocer eso, enfrentar eso, cuestionar eso, no te convierte en malo. Te devuelve algo mucho más raro. Responsabilidad sobre ti mismo. La responsabilidad de no poder culpar a nadie más por cómo vives. La responsabilidad de no poder decir "así me criaron", como si eso te eximiera de elegir ahora. La responsabilidad de reconocer que aunque fuiste programado, aunque te instalaron códigos morales que nunca elegiste, ahora tienes capacidad de examinarlos, de cuestionarlos, de cambiarlos si ya no sirven. Y esa capacidad te hace responsable. Completamente responsable. De seguir obedeciendo o empezar a crear. Y esa responsabilidad es pesada.
porque significa que si sigues viviendo según moral que te limita, que te fragmenta, que te mantiene pequeño, ya no puedes culpar a tus padres, ya no puedes culpar a tu cultura, ya no puedes culpar a tu crianza. Porque ahora sabes que esa moral es programación. Sabes que puedes cuestionarla. Sabes que puedes cambiarla. Y si no lo haces, si sigues obedeciendo automáticamente, es porque eliges hacerlo, tal vez por miedo, tal vez por comodidad, tal vez porque soltar la identidad moral que construiste da demasiado vértigo. Pero es elección, tu elección, y tienes que responsabilizarte de ella. No puedes seguir viviendo como víctima de tu condicionamiento, porque reconociste que tienes poder de cuestionarlo. Y ese reconocimiento te hace responsable. Nietzsche no ofrecía consuelo fácil. No decía que cuestionar tu moral heredada sería simple o cómodo. No prometía que crear tus propios valores te haría feliz. De hecho, advertía que sería difícil, que sería solitario, que la mayoría te juzgaría, porque estarías violando códigos que ellos todavía siguen, códigos que todavía defienden, códigos que constituyen su identidad. Y verte cuestionarlos los hace incómodos. Los hace preguntarse si ellos también deberían cuestionarlos. Y eso amenaza su sentido de quiénes son. Entonces te atacarán, te llamarán inmoral. Te dirán que perdiste tu camino. Te acusarán de haber abandonado tus principios, cuando en realidad solo abandonaste principios que nunca fueron realmente tuyos. Solo dejaste de obedecer programación que ya no tiene sentido. Solo empezaste a vivir conscientemente en lugar de automáticamente, y eso es solitario. Porque la mayoría vive en piloto automático moral. Sigue códigos heredados sin cuestionarlos. Y encuentran comunidad en eso. Encuentran pertenencia. Encuentran identidad compartida. Pero cuando empiezas a cuestionar, cuando empiezas a crear tus propios valores, cuando empiezas a vivir más allá de los códigos heredados, pierdes esa pertenencia. Porque ya no compartes los mismos códigos. Ya no juzgas con los mismos criterios. Ya no valoras las mismas cosas y eso te separa. Te hace diferente, te deja más solo, pero también más libre. Porque ya no estás atado a necesidad de conformarte con códigos que no tienen sentido. Para ti, solo para pertenecer, ¿puedes elegir tus valores? Puedes vivir según lo que realmente afirmas. Puedes ser autor de tu moralidad. Y eso, aunque solitario, es infinitamente más auténtico que vivir toda tu vida obedeciendo automáticamente para ser aceptado. Tal vez ese sea el mensaje final.
que la moral que te programó desde niño sigue mandando solo si tú se lo permites. Que puedes examinarla, que puedes cuestionarla. Que puedes distinguir entre valores que realmente afirmas y programación que solo reproduces. Y que hacer esa distinción, aunque difícil, aunque desestabilizador, te devuelve algo fundamental: la capacidad de ser autor de tu propia vida, de crear tus propios valores, de vivir conscientemente en lugar de automáticamente. Y esa capacidad, esa libertad, esa responsabilidad, eso es lo que Nietzsche te ofrece cuando te invita a cuestionar la moral heredada. No te ofrece nuevos códigos que seguir. Te ofrece la posibilidad de crear los tuyos. Y eso es infinitamente más valioso, aunque también infinitamente más exigente. Porque finalmente no puedes esconderte. No puedes evadir, no puedes culpar. Solo puedes elegir y responsabilizarte de esa elección. Y vivir con sus consecuencias. Y eso da miedo. Pero también es la única forma de vivir realmente. De ser realmente tú. No la versión programada que te instalaron, sino la versión que creas conscientemente. Momento a momento, elección a elección, valor a valor. Y eso, aunque incierto, aunque desafiante, aunque solitario a veces, es vida, vida real. No reproducción automática de programación heredada, sino creación consciente de quien elige ser. Y tal vez descubras que quien elige ser es muy diferente de quien te enseñaron que debía ser. Y eso está bien, porque finalmente es elección tuya. Finalmente es responsabilidad tuya. Finalmente es vida tuya. La moral que te programó desde niño no es tu enemigo, pero tampoco es tu esencia. Es solo código que te fue instalado, que funcionó para cierto contexto, que sirvió ciertos propósitos, que te permitió pertenecer, pero que ahora tal vez ya no tiene sentido. Tal vez te limita más de lo que te protege. Tal vez te fragmenta más de lo que te integra. Tal vez te mantiene siendo quien otros necesitaban que fueras en lugar de quien podrías ser realmente. Y reconocer eso no te convierte en inmoral. Te convierte en consciente, en responsable, en autor potencial de tu propia moralidad. Nietzsche te invita a eso, a cuestionar todo lo que te enseñaron sobre bien y mal, no para destruir toda moralidad, sino para distinguir entre moral viva que surge de tu experiencia y moral muerta que solo reproduces por costumbre. Entre valores que realmente afirmas y valores que solo mantienes porque soltarlos amenazaría tu identidad. Y hacer esa distinción te devuelve poder. El poder de no estar completamente definido por programación que nunca elegiste,
el poder de crear tus propios valores, el poder de vivir conscientemente. Y eso es libertad. No libertad de hacer cualquier cosa sin consecuencias, sino libertad de responsabilizarte completamente de tus elecciones morales. Y si este mensaje resonó en ti, si reconoces aunque sea un fragmento de esa tendencia a obedecer automáticamente códigos morales que nunca cuestionaste, si sientes que tal vez has confundido programación con esencia, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. En Sueño Vivo continuamos explorando territorios donde filosofía nietzscheana cuestiona precisamente aquello que cultura moderna considera más sagrado. Porque el viaje hacia moralidad consciente apenas comienza y merece ser caminado con honestidad, con valentía, con la certeza de que cuestionar la moral heredada no te hace inmoral, te hace libre.